ponga algo gracioso, ya saben, bienvenida María. Bienvenida. Así que terminan la misa y bueno, hay jóvenes nuevos y entonces se presentan ahí y entonces están los jóvenes ahí en la reunión y se presentan y dicen, bueno, pues yo me llamo Pablo y no soy apóstol. Bueno, no es apóstol. Y yo me llamo Pedro y no soy apóstol. Y yo me llamo Santiago, pero tampoco soy apóstol. Y usted, hermana, yo me llamo María y ya no sé qué decir. Y luego van unas monjitas y tocando las puertas, ya saben, ven su rompope y sus galletas y tocan y sale una señora y buenos días, mire, venimos ofreciendo rompope y galletas. Y pues somos las hermanitas de Cristo, ¿verdad? Y le dice, ay, pues denme una botella de ese rompope y de esas galletas, porque si son las hermanitas de Cristo están bien conservadas. Imagínate. Bien, vamos a hablar hoy de un tema que me parece necesario sobre la ayuda. El domingo pasado hablamos sobre acreedores emocionales. Vimos los deudores o acreedores emocionales negativos. ¿Recuerdan? Dijimos, un acreedor emocional negativo es aquella persona que te hace sentir que tú le debes algo. Te endeuda, te hace sentir que tú estás obligado a hacer lo que ellos te piden o dejar de hacer lo que ellos te piden. Hablamos de que en primera instancia puede ser la familia, tu pareja, tus amigos. Hoy vamos a hablar de otro tipo de acreedores, pero estos son positivos. Hablaremos de las deudas positivas, de los acreedores emocionales positivos y de cómo debe ser la ayuda. Estas personas que con sus actos te endeudan, pero para bien. Vamos a hablar acerca de esos. De los que con sus actos, como el buen samaritano, remueven lo mejor de ti, sacan lo mejor de ti y te hacen una mejor persona. Pero comenzamos con una pregunta. ¿Cómo sabes tú que Dios te ama? Y quiero sus respuestas. Díganme, ¿cómo tú sabes que Dios te ama? En primera, porque estoy bien de salud. Porque estás bien de salud, ok. ¿Qué otra? Yo siento que me bendice, me prospera. Porque te prospera. ¿Por qué sabes que Dios te ama? Porque te cuida. Ajá. ¿Cómo sabes que Dios te ama? ¿Sabes que Dios te ama? Porque me sana. Porque me sana. Por la vida. Por la vida que te da. Ok. Pues un buen padre da buenas cosas a sus hijos, ¿verdad? Dice que si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, pues cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces el amor de Dios es incondicional. Ok, ¿cómo sabes que Dios te ama? Bueno, la otra pregunta te la cambio es, ¿cómo sabes que tú amas a Dios? Te la revido. Y más específicamente, ¿cómo sabe Dios que tú le amas? ¿Sí? Tratando de llevar a cabo los mandamientos. Ok, obedeciéndole. ¿Cómo sabe Dios que tú le amas? No haciendo cosas que pues sí, como los mandamientos. Sí, bueno, nosotros como padres decimos, hijo, ya no fumes, ya no te embriagues, cuida tu dinero, ¿no? O sea, como, pues, si es que me quieres, pues cuídate tú, ¿no? Porque nos duele cuando algo malo les pasa a nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿de qué otra manera sabe Dios que le amamos? Que le buscamos, porque le adoramos. Porque devuelves a la vida un poquito de lo Mucho que consideras que te da. Okay. Dice un pasaje, Mateo 10, y este es Jesús a través de Leví Mateo, ¿no? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. ¿Cómo sabe Dios que tú le amas? Por la manera en cómo amas al prójimo. Vamos a ver ahorita quién es el prójimo, pero dice, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber,
fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Y entonces, por supuesto, eso está hablando Jesús. Y dice la gente que está ahí, dice: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Hasta que yo me acuerde, nunca te vimos hambriento y te dimos una torta. O hasta ahorita no te hemos visto sediento y tú pediste agua y no te hemos dado de beber. Y entonces Jesús contesta: ¿cuándo te vimos forastero y te recibimos? Siguen preguntando: ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? Y ya saben la respuesta de Jesús, ¿verdad? Por cuanto me lo hicieron a mí. Vuelven a preguntar: ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Tú no has estado en la cárcel, Señor. No te hemos visto enfermo. ¿Por qué dices eso? Y entonces Jesús, en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Estamos? En una de las maneras en cómo Dios sabe que le amas. Cuando ayudas al prójimo. ¿Sí? Ok. Pero vamos a ver quién es el prójimo. Vamos a ver el contexto de nuestra historia. Lucas, el Evangelio de Lucas 10:25. Y aquí cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Es como si, dice, primero es un maestro de la ley, o sea, no es cualquier cosa, no es cualquier congregante, no es es una persona que conoce, que es teólogo, es un maestro de la ley, enseñan la ley. Recuerden cuál era la ley, ¿verdad? Los primeros 5 libros, el Pentateuco. Y entonces los maestros, los rabinos son los que enseñaban en las sinagogas. Entonces un maestro de la ley, de los que Chipoclus, que se la saben de todas, dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa voy a poseer la vida eterna? Vaya, es como si hoy un colmilludo, viejo lobo de mar, un creyente de estos que predican y hacen en las iglesias, le dijera a un pastor, haz de cuenta que Isaac le preguntara a un pastor y le dijera, a ver, tú que sabes mucho, ¿cómo somos salvos los creyentes? Es como muy obvia la respuesta, ¿verdad? Así, o sea, ¿cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Es como tú preguntaras: ¿cómo yo soy salvo? ¿No? Tú eres una maestra de la ley. Entonces es una pregunta muy obvia que todos sabemos, ¿no? Es por gracia, es por fe y es creyendo en Jesucristo. Pero entonces el maestro de la ley, por supuesto que sabe la respuesta, pero quiere probar a Jesús. Y le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa yo poseeré la vida eterna? Y entonces Jesús lo confronta y le dice: ¿qué está escrito en la ley? O sea, tú eres maestro de la ley. Se dio cuenta inmediatamente, le dice: tú eres maestro de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que has leído en la ley que te va a llevar a la vida eterna? Entonces, rápido se la revira. Y él le respondió diciendo: bueno, la ley dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús dice: wow, haz esto y vivirás. Haz esto que me acabas de decir y tendrás vida eterna. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ok, pero ¿quién es mi prójimo? Porque el gran mandamiento dice que a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice: está bien. Entonces de nuevo quiere entrampar a Jesús y le dice: pero ¿y quién es mi prójimo? Y entonces este maestro de la ley quiere quemar a Jesús delante de todos. Quiere probar que Jesús es un charlatán. La gente le decía a Jesús: Rabí. Y entonces él se enojaba porque él pensaba: yo no lo he visto en mis clases de Biblia, no lo he visto en mis clases de la ley, nunca lo vi a este Jesús ahí
¿cómo le dicen rabí? ¿Cómo le dicen maestro? Maestros nada más a nosotros que tenemos un título, ¿ah? Y que estuvimos años y años y escribanos y sabemos mucho de ley. Este es un charlatán, pero voy a probarles a todos los que están aquí escuchando que es un vil charlatán. Quería que Jesús, si era rabino de verdad, le dijera: tu prójimo es otro judío como tú. Porque, ¿qué creen? En las escuelas de rabinos, en las escuelas de maestría en la ley, les enseñaban que tu prójimo es otro judío. ¿Sí? Entonces, según este teólogo, Jesús tenía una baja calidad moral porque lo veía que se juntaba con prostitutas, con ladrones, con comerciantes que le robaban al pueblo, diputados, políticos, era amigo de Graco. Y entonces, ¿cómo puede ser alguien amigo de Graco y ser tan espiritual, ¿no? Entonces, quería probar ante todos que Jesús era un charlatán. Y le lanza la pregunta, porque en las escuelas de rabinos les enseñaban que tu prójimo es otro judío. Y a los que no son judíos hay que sacarles la vuelta. Es decir, si tú ves a un judío teniendo problemas o en el camino con necesidad, se le ponchó la llanta se le cayó la herradura de su cabalgadura, lo asaltaron, tú como judío tienes la obligación de ayudar a otro judío. Hoy en día las cosas no han cambiado, ¿ah? Entre ellos se ayudan, pero es muy difícil ver que un judío ayude a uno que no es judío, ¿no? Los judíos tienen una gran habilidad para hacer dinero. Estaríamos lucidos si nos enseñaran un judío cómo hacer riquezas, pero ellos se van a reservar mucha información, ¿no? Es un privilegio. Bueno, Anaí estuvo trabajando con ellos. Es un privilegio que tú te asegures un lugar entre ellos. Son muy elitistas. Entonces las cosas no han cambiado. Les enseñaban en la escuela de rabinos: tu prójimo es ¿quién? Alguien como tú. Otro judío. Entonces las cosas hoy no han cambiado. Ok. Entonces Jesús ve la oportunidad de darle una lección a él y a todos los presentes y va a contar esta parábola. Y aquí comienza nuestra historia. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Ya para entonces los huachicoleros y los del Chapo Guzmán pues ya existían. Quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle, ¿qué cosa? No hizo nada. Diga conmigo: no hizo nada. No era otro comerciante, no era otro samaritano, era un sacerdote. Jesús se les dice: un sacerdote lo vio. ¿Y qué cosa es lo que no vio o lo que vio? Cuando vio a alguien ahí quejándose, se baja el sacerdote, ve, y ¿qué cosa vio que no vio? ¿De qué se dio cuenta? De que no era judío. Entonces no es mi prójimo. Y agarra y le saca la vuelta. Se va. Como no es mi prójimo, como no es judío, no es mi prójimo. Entonces no tengo la necesidad de ayudar. La obligación. De igual manera, un levita, otra categoría de los que sirven a Dios en las congregaciones, líderes religiosos, también llegó al lugar y al ir y verle, digan conmigo, tampoco hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Fue a verle, lo vio, ¿y qué cosa no vio? ¿Qué cosa vio? Que tampoco era un judío. Entonces, si no es judío, no es mi prójimo. Y si no es judío ni es mi prójimo, yo qué vela tengo en este entierro. Y nos vamos. Ok. ¿Por qué no hicieron nada por ayudar?
Pues porque no era su prójimo. Interesante entender, samaritanos y judíos no se podían ver, se agarraban de choco cada rato. ¿Por qué? La razón es, ¿recuerdan en cuántas tribus se dividió el pueblo de Israel? A ver si lo recuerdan, mi querido dentista. ¿En cuántas tribus se dividió Alma? 12 tribus. Díganme el nombre de una tribu. ¿Tu papá? Neftalí, la tribu Neftalí. La tribu de Gad, de Zabulón, de Judá. Samaritanos y judíos no se podían ver. ¿Por qué? Porque los samaritanos era un pueblo que decían, somos de las 12 tribus de Israel. Y los israelitas decían, ajá, ¿y como de cuál? ¿Como de cuál tribu? O sea, ellos estaban bien claros que Samaria no era una tribu de las 12. Y entonces no los podían ni ver, tenían conflicto con ellos. Eso es importante que lo entiendan. ¿Se acordarán ustedes que una ocasión, y tanto el pleito, que Jesús iba con sus discípulos? Recuerden esta historia, donde dice la Biblia, y le era necesario pasar por Samaria, y los samaritanos, cuando vieron que eran judíos, no los dejaron entrar. Y recordarán que uno de ellos dijo, déjame que yo ore y caiga fuego del cielo y los consuma, desgraciados samaritanos. ¿Cómo se atreven a ti a no dejarte, que eres el Hijo de Dios, a no dejarte pasar por sus tierras? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa historia? Ok. Pero cierto samaritano, entonces, ¿samaritano de dónde era? De Samaria. ¿Un tetelcingano de dónde es? De Tetelcingo, ¿no? ¿Un michoacano de dónde es? De Michoacán. ¿Un sigua de dónde es? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo? ¿Capitanos o cómo se llama? Azuetenses. Azuetenses. ¿Cacharilla? ¿Y qué es eso? Un cachanilla, ¿verdad? ¿Qué es un cacharilla? Los tijuanenses. Ok. Entonces, ¿de dónde eran los samaritanos? De Samaria. Cierto samaritano que no se tragaba con los judíos, iba de viaje, llegó cerca de estamos hablando del prójimo ahí necesitado, y al verle, porque fue movido a misericordia. ¿Por qué fue movido a misericordia? ¿Cómo estaba el prójimo? Medio muerto. Moribundo. Lo habían quitado su ropa, sus tenis, ahí que le quitaron sus tenis en una ocasión, su celular, quitaron su celular, no podía hablar al 911, ¿no? Entonces, acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole, ya ven que es bueno andar trayendo un poco de vino, porque pues qué tal si te topas a un prójimo y entonces hay que traer siempre un poco de vino, ¿no? ¿Sí? A veces algunos traen un poco de tequilita ahí, ¿no? Es casi igual. Y poniéndole sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él esa tarde. Al día siguiente, o esa tarde noche, al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al mesonero diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí vamos a comenzar con las enseñanzas. ¿Está bien? El sacerdote y el levita vieron al herido, pero como no era judío, no lo ayudaron. El samaritano hizo lo que ni el sacerdote ni el levita hicieron. Lo ayudó, limpió sus heridas, le pagó la clínica. El seguro social estaba, por el terremoto, estaba todo disperso. Entonces pasó ahí al hospital San Diego, está sobre la avenida. Constituyente. Ok, entonces dijo, pues aquí me. ¿Por qué hizo eso? Porque le nació. ¿Por qué hizo eso? Porque le nació en su corazón ayudar. Ok. Y vamos a ver las lecciones que nos tiene el buen samaritano sobre la ayuda, sobre ayudar. Jesús le pregunta al doctor en la ley, al teólogo,
¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? La respuesta del judío, él dijo, el que hizo misericordia de él. Entonces la respuesta es, le dije, ¿por qué hizo esto el samaritano? Porque fue movido a misericordia. ¿Cuándo somos movidos a misericordia? Ves a la gente hambrienta y eres movida a misericordia. Miren, hoy se da mucho en las calles, en las carreteras, que hay gente que está pintando los topes, ¿no? Y ves a la señora ahí, o ves a los chavos ahí tratando de ganarse la lana, pues con pintura, y ahí están ahí en pleno sol y están haciendo un servicio, ¿no? Muy a menudo yo traigo algo, o la torta o algo, y prefiero darles la torta o algo, ¿no? Ayer venía de Chilpancingo y traía una bolsota de cacahuates, y bueno, me sobró de los que fui a dar el diplomado, y ahí vengo con mis cacahuates, y traía ahí un refresco también que no había tomado, y pues es una buena oportunidad. Entonces casi media bolsa de cacahuates se la di a los chavos que estaban ahí, y una coquita. Dije, ya no traigo otra coca, pero pues aquí está, ¿no? Soy movido a misericordia, están en pleno sol, están haciendo un servicio. Ok, el herido no estaba haciendo un servicio, pero el samaritano fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque le vio necesidad. Cuando somos movidos a misericordia, cuando vemos el dolor ajeno, cuando vemos el sufrimiento ajeno. Ok, bueno, vamos con las lecciones de ayudar. Primera lección: cada vez que ayudamos a alguien de manera desinteresada, le vamos a generar una deuda. Hoy vamos a hablar de los acreedores emocionales positivos. Cada vez que tú ayudas a alguien, tú le generas una deuda. Cuando a ti te ayudaron desinteresadamente, a ti te endeudaron. Bueno, primero, cada vez que ayudamos a alguien desinteresadamente, le generamos una deuda. ¿Qué tenemos en la escena? Señor, una especie de griego que está, ve a la chica y no tiene sandalias y se quita y se los da, ¿no? Pareciera que es como un turista. Pareciera que es como un turista. Es movido a misericordia. Esta chavita anda en el sol, anda descalzo, y entonces se le da. ¿Okay? Cada vez que ayudamos a alguien, lo endeudamos, pero de manera positiva. Esta persona va a tener ya una deuda sembrada ahí, y se va a acordar que un día alguien le ayudó. Sí. Yo pregunto, ¿a cuántos tú le has ayudado desinteresadamente? ¿Más de alguna vez? ¿Sí? Sí, todos aquí. Bueno. Cuando pregunta, ¿a cuántos les han ayudado desinteresadamente? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿cuántas veces te han ayudado a ti? Traten de recordar alguna vez que alguien les ayudó. Déjenme, yo les digo rápido. Yo fui a una ocasión a un congreso a Colima, precisamente. Cuando estaba yo en mi formación, me estaba preparando para ser doctor de la ley. Maestro de la ley. Sí, en Colima, un curso para maestros de la ley. ¿Y qué me fui? Entonces, ya saben, está el congreso y todo padre, pero yo ya tenía que salirme porque mi autobús, salía a las 10 de la noche. Entonces de aquí que llegaba yo a la terminal y me veo de estos conferencistas así muy renombrados que están ahí, que estuvieron como, entonces estamos ahí de 3,000 gente, sí, pero de esos conferencistas, sí, fregones ahí. Había dado una conferencia, pero estaba a la entrada del auditorio, y me ve que yo ya salgo rápido y me dice, ¿te vas? Y todavía no he terminado. Le dije, es que ya mi autobús ya va a salir en un par de horas. ¿Y para dónde vas? ¿Cuánto te haces? Le dije, pues me voy a hacer pues, de Colima para acá. 6 horas. No. ¿Más? No. Como 10 horas. ¿Cuántos dan? Como 10 horas. Ajá. Estamos hablando de aquí a
a Vallarta y... De Vallarta. Entonces son mucho más horas. ¿Eh? Son muchas más horas. Son, sí, de parece, México a Vallarta sí. más o menos son entre 13 y Así 14. 13, 14 horas, ¿no? Y me dijo, ay, está lejos. Y me dijo, ¿por qué no te vas en avión? Le dije, sí, es una buena pregunta, si tuviera dinero para ir en avión. Y me dijo, ¿cómo cuánto cuesta tu boleto de avión? Le dije, pues, ahorita, si se fuera a comprar, pues como unos 5,000 pesos. Y saca su cartera y me da 5,000 pesos. Quédate hasta que termine, porque mañana termina a mediodía, y compra tu boleto de avión para que mañana en la tarde salgas. Y yo, no, pues sí me quedo, ¿no? Me ayudó desinteresadamente, no lo volví a ver nunca más. Ahora, yo no estaba desnudo y herido, pero pues fue movido a misericordia. Dijo, se va a aventar 13, 14 horas de autobús, ¿no? Entonces, ¿recordarán ustedes cuándo alguien les ayudó desinteresadamente? ¿Recordarás, dime rapidísimo, a ver cuándo alguien te ayudó así? Sí, algo similar a lo tuyo. Fue cuando venía de regreso de Nueva York. Ajá. Yo ya no tenía nada de dólares en efectivo y dije, pues yo voy a pagar con la tarjeta, no que me cobren. Entonces, nada, me friqueo. Y dije, ¿yo ahora cómo le voy a hacer? Entonces, uno de los mismos dependientes que estaban ahí me dijo, le voy a prestar los $10. Si los recupera, la espero en la puerta cuando entre al avión. Y yo, oye, o sea, ni me conocía. Ni me conocía. ¿Aquí? Sí. ¿Alguna que recuerden? Sí, dime. Yo pues tuve la necesidad de mover más Ajá. y Bere me hizo el favor. Okay. Dejarme quedar en su casa. Sí. Pues te vio necesitada, vio la blusita que traías y dijo, no, pues la compró en Sears. Y dijo, no. ¿Alguna otra, algún ejemplo de alguien que les ayude desinteresadamente? ¿No les han ayudado desinteresadamente que los sacaron del apuro? A ver, rápido. ¿No? Sí, tantas veces que ya ni me acuerdo. Ok. Cuando alguien les ayudó desinteresadamente, ahí los endeudaron. ¿Sabe? Ahí ustedes se les sembró la deuda. Importante aclarar que el prójimo no es tu familia, no son tus amigos cercanos, esos no son el prójimo. Tu prójimo es alguien que no es tu familia, que no es tu obligación ayudar. Pues ayudarle a tu hermano, pues es tu obligación, ¿verdad? Tu mamá, pues le vas a ayudar, a tu papá le vas a ayudar, a tus primos les vas a ayudar, pero alguien que no es tu primo o no es tu familia, ni siquiera es de tu iglesia, y no son de la misma iglesia. Ok. ¿Recuerdan el pasaje de Mateo? De gracia han recibido, den de gracia. ¿Qué significa de gracia han recibido? Es sin merecerlo, ¿no? ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. O sea, como regalo. si te dieron sin merecerlo, ¿qué tienes que hacer tú? Dar a alguien que no lo merezca. O sea, cuando ya te hicieron un servicio, es decir, si te lavaron el coche, el chavillo, le ayudas, pero pues ya te lavó el coche. Pero de gracia damos lo que de gracia hemos recibido, dice el pasaje. Pregunto, ¿cuántos de ustedes han ayudado a alguien de manera desinteresada? Que se haya quitado la chamarra y se la dieron al indigente, la torta que se la estaban comiendo bien rico y ven la cara de la niña y dicen, cómete, ¿no? Que juntaste toda tu ropa y la diste a una niña que vive cercano, vecinitos que viven y que pobrecitos ahí andan con las garritas, ¿no? Bueno, ¿por qué lo hicieron? Y la respuesta casi en automático es, como de gracia damos lo que de gracia recibimos, cuando nosotros ayudamos de manera desinteresada, casi siempre es porque estamos recordando o recordamos algo que alguien hizo por nosotros. Eso que hizo esta persona por ti en el transcurso de tu viaje,
estoy seguro que cuando tú veas, si tú llegas al momento en que veas a alguien necesitado, en automático vas a decir, ¿qué son? 100 pesos, 200, aquí está. ¿Sí? Si algo puedo hacer y está en mis manos, lo voy a hacer. ¿Sí? Cuando tú ayudas a alguien sin esperar nada a cambio, tú lo dejas en deuda. Cuando alguien te ayuda a ti sin esperar nada a cambio, ahí te sembró una deuda. Esas son deudas emocionales positivas, o se les llama también cadena de favores. ¿Se acuerdan de la película de Cadena de Favores? Hay gente que le movió mucho el tapete y dice, no, yo la veo y me pongo a llorar. ¿Se acuerdan de la película Cadena de Favores? Bueno, ahí con calma la veo, ¿no? Se Me llama. acuerdo de Cadenas de Amargura. No es esa. Esa fue comedia. Con un chavito, ¿no? Eso con un chavito, ¿no? Ok. A ver, cuando tú ayudas a alguien, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Ah? ¿Te sientes bien? Dices, ay, qué bueno, ¿no? No, cuando tú ayudas a alguien te sientes bien. ¿Qué has hecho tú? ¿Has regalado su ropa que ya no les queda? ¿Ah? En buen estado, por favor, por supuesto, ¿verdad? Porque ay, yo me acuerdo de verdad en mi transcurso de cuántos años al frente de congregación, hay gente que me dice, ay, le traigo esto, pastor, y ay, cosas viejas de estar taladas, quieren que la iglesia sea bodega de cosas inservibles, ¿no? Ya no me sirve esto y a ver si le sirve a alguien, pero por lo menos en buen estado, caramba. A veces queremos regalar cosas que ya no sirven, ¿no? Es como si tú quieres regalar tus zapatos que tienen un agujerote ya de tanto ¿ah? Y dices, te viste bien, regalaste tus zapatos todos agujerados. ¿Te has sentido bien después de ayudar a alguien? Nos sentimos bien. Ayudar mueve lo mejor de nosotros. ¿Sabes por qué te sientes bien? Bueno, en primera instancia porque te sientes liberado de una deuda que alguien te dio. Cada vez que tú ayudas a alguien, sientes que pagaste esa deuda. Y de igual manera, ¿cuántas veces, a lo mejor sea o no sea común, que estás ahí bien atorado en la carretera, se te descompuso y pues con la gasolina que se le acabó, y pasa alguien y te dice, súbase mi amigo, o te saca gasolina de su coche y para que puedas seguir caminando tu viaje, ¿no? ¿Y qué haces tú cuando ves a alguien? Pues también te paras. Ya se creó una cadena de favores. Saldar esa deuda te hace sentir una mejor persona, por supuesto, te hace voltear al cielo y saber que alguien desde allá arriba te está sonriendo y está diciendo, te da like desde allá del cielo. Like. Bien por Muchos likes. Bien por mi hijo, ¿no? Entonces, primera enseñanza. A ver, ¿recordarán cuál es la primera lección? Primera es la lección. Cada vez que tú ayudas a alguien, endeudas de manera positiva a esa persona. ¿Vale? Segunda enseñanza. La ayuda al prójimo, a la persona necesitada, es una sola vez y de acuerdo a tus posibilidades. Vamos a entrar en aspectos un poquito críticos. Ayudar al prójimo es necesario, es vital, es una obligación, pero ayudar al prójimo es una sola vez y de acuerdo a tus posibilidades. ¿Por qué digo esto? La gente no sabe ayudar. Verso 34. Poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. El samaritano se llevó al herido. Lo llevó a un mesón, cuidó de él ese día, esa noche. Al día siguiente, él podía quedarse para cuidar a este hombre herido una tarde y una noche. Pero al otro día, yo creo que hizo su cálculo y dijo,
pues iba a hacer negocios a aquel lugar y bueno, yo mañana tengo que estar en una reunión, tengo que estar en un proyecto, si me apuro, no, hoy voy a ayudar a este hombre. Se quedó con él, lo cuidó y al otro día saca 2 monedas, se las da al mesonero y le dice, amigo, aquí yo esas monedas no creo que serían así de 20 centavos, ¿no? De oro, era suficiente dinero, yo creo que era Bitcoin, ¿sí? Era Bitcoin, sí, entonces con el Bitcoin dijo, no, pues con esto, sacó sus dos monedas de Bitcoin y dijo, con esto alcanza más que suficiente, pero si fuera necesario, cuando yo regrese, porque yo voy y hago mis negocios, y regreso, siempre paso por esta ruta, cuando regrese, si algo faltó, no te preocupes, yo te lo pago. Y yo creo que en ese lugar ya lo conocían. Yo cuando, por ejemplo, estoy yendo a Chilpancingo a dar mis diplomados, ya llego al mismo hotel y ya hasta me sonríe. ¿La misma habitación, señor? Sí, la misma habitación. ¿Una botella de whisky? Sí, una botella. Que sea vino consagrado. No, whisky. Entonces llevamos una botella de vino consagrado a su habitación, señor. Llévenmelo ahí, por favor. ¿Una hamburguesa? Doble, por favor. No, pero pues ya la persona que atiende ya me conoce y sí, le digo, está bien la habitación porque está, que da acceso a mi coche y todo eso. Y vista al mar también, sí. Entonces, ya me conoce. Yo creo que este samaritano era un hombre de negocios, pasaba todo el tiempo por ahí, ya lo conocía el mesonero, porque no cualquiera te dice, no, pues que se vaya a morir, y no, yo no. Aquí está, por favor, regreso, y si falta dinero yo te lo pago, pero cuídalo bien, ¿no? El samaritano pudo dedicar un día y una noche para cuidarlo, pero no más. Y aquí comienza otra enseñanza, no más. Digo, yo no puedo quedar aquí. Estará muy malito el hombre, pero pues mejor lo cargo, pero no me quedo a cuidarlo. Yo tengo mi proyecto de vida, yo tengo mis negocios. Ahora, él sí tenía dinero para pagar, estaba en el Bitcoin, ¿no? Estamos de acuerdo, entonces tenía el dinero suficiente para pagar el hospital Constituyentes y lo pagan, ¿no? No hay problema. Sí, ya ven con el Seguro Social que anda medio mal, ¿no? Entonces... Necesita un programa de seguro social. Sí, hay que arreglar eso porque los buenos samaritanos pues lo tienen como... A la hora de ayudar, reconoce tus limitaciones. Ojo, a la hora de ayudar, reconoce tus limitaciones. Esto parece tan simple, pero es algo que se salta a la gente. A ver, el buen samaritano no era médico, así que no le dice que le secó sus heridas y le puso un poco de vino por lo desinfectante y lo llevó a que lo cuidara otro, ¿verdad? No era médico, él no suturó sus heridas, no sabía qué analgésico ponerle. ¿Qué otra cosa? No era psicólogo. Entonces él nos dijo, bueno, seguro quedó bien traumado por traumas post asalto y pues ni modo, yo voy a tener que ayudarle a salir de sus crisis existenciales. No era psicólogo. ¿Qué otra cosa no era? No era abogado, ¿no? Entonces nos dijo, no, pues yo estoy comprometido y lo voy a acompañar al Ministerio Público para que hagan una demanda, ¿no? Tampoco era eso. Tampoco le ofreció empleo para que se recuperara económicamente. Dijo, no, seguro está tan jodido que pues ya le quitaron todo su dinero y pues pobrecito, ¿qué va a hacer después? Y no, pues yo lo voy a contratar. ¿Ojo con eso? ¿Qué saben acerca del burnout? Se le llama síndrome del quemado. ¿Alguien ha escuchado esta expresión? Burnout. ¿No? ¿No? Bueno. ¿Por qué a los médicos tienen 3 periodos vacacionales?
en los hospitales. Ah, claro. Burnout. Ay, perdón. Es el cansancio emocional, la depresión, la neurosis que se dan en individuos que su vida cotidiana es de servicio al prójimo, al necesitado. Entre ellos, policías, médicos, enfermeras también, líderes religiosos. Esto se aplica también a la gente que sirve mucho en las iglesias. Ya hemos hablado de ese tema, ¿verdad? Pero que se la pasan todo el tiempo sirviendo y en el ministerio de alabanza, en el ministerio de oración, y en el ministerio de niños, y en todos los ministerios sabidos por haber, ¿no? Y martes de caballero, miércoles de dama, jueves de oración, y viernes de esto, y sábado del otro, y su célula, y la universidad de la vida, y luego el ayuno y la oración en la escuela el domingo a las 5 de la mañana, y se la pasan todo el tiempo sirviendo. El burnout es gente que no mide sus fuerzas, se clava tanto en ayudar, que se quema. ¿Qué sé qué? Se quema. Wow. O sea, literalmente anda cansado emocionalmente, todo neurótico, ya de una presión alta, ya le dio una diabetes, Depresivo. Depresivo. muy depresivo. Es cuando se toma mucho el papel del enfermo, ¿no? O sea, de la gente. Les voy a decir algo de mis congregantes, de los que salieron de pastores de mi generación, los que me sucedieron a mí se formaron como pastores, los ves, burnout. Me da tristeza verlos, están diabéticos, o bien canosos, enfermos. Otra ocasión me topé a alguien ahí en la Comunidad Mexicana y lo vi y casi se agarra a su esposa y dice, no, es que anda bien mal. Y luego todos diabéticos y cada rato en el hospital. Burnout. Síndrome del quemado. Se la pasan apagando fuegos los congregantes. ¿Sí? Quemados, neuróticos, depresivos, amargados. Pasa en las mejores iglesias, pasa en la vida real, pasa en TNT, pasa en todos lados. En las iglesias hay mucho quemado. Y bueno, no, pues ustedes quemados solamente cuando van a la playa, que ustedes me imagino vienen desde Guatanejo, sí. Qué bajo, sí. O bueno, la nieve, el resplandor de la nieve allá en Canadá. Sí, sí, es el único, ¿verdad? No, de frío. Una por playa y otra por nieve. ¿Por qué saca esa canción Jesús Arián Romero? Cansado del camino, sediento de ti. ¿Por qué? ¿Quién es este? Es un burnout, es un cuate que está quemado, que está cansado. Y así llegan muchos los domingos a la cama. Señor, estoy bien cansado, ya no sé qué hacer. Ya, por favor, ya. ¿Por qué comento todo esto del síndrome del quemado? Porque muchísima gente se toma tan a pecho el ayudar al prójimo que se olvida de él, se olvida de que él tiene necesidad, él tiene una familia, tiene gastos. Es decir, el buen samaritano no se clavó con el prójimo. Dije la lección anterior, la ayuda al prójimo es una sola vez y de acuerdo a tus recursos. No se endeudó el samaritano y yo tengo que ayudarle a él y pide un préstamo no, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que hago. Tercera enseñanza, ayuda a los demás, pero no te desvíes de tus proyectos personales. El buen samaritano tenía sus negocios que arreglar, no dejó de atender sus negocios, no dejó de atender sus proyectos personales, no se desvió.
Él dijo, ¿me puedo quedar una noche? Y ya. ¿No? Y se fue a sus proyectos. Verso 35. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al mesonero diciéndole, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. Entonces, uno de los grandes riesgos de ayudar es engancharse compulsivamente con el prójimo necesitado, haciendo de ayudar al prójimo su proyecto de vida. Pero eso también pasa cuando la gente no tiene un proyecto de vida personal, no tiene algo que lo impulsa, no va detrás de una meta, no va detrás de un proyecto, y entonces lo que caiga está bien. Hay gente que hace de ayudar al prójimo su estilo de vida. ¿Por qué? Porque también se siente bien padre cuando ayudas al prójimo, cuando te desprendes, de cuando consigues ayuda y das. Pero si no se tiene cuidado, cuando menos te das cuenta, ya no tienes una vida propia y te la pasas ayudando al prójimo. Miren, en las congregaciones también se da. ¿Cuántas mujeres llega el chico guapo, pero es adicto, pero está bien guapo, ¿no? Está bien jodido, pobre, no tiene trabajo? ¿Por qué? Pues porque a veces en las oraciones para eso se ocupa, ¿verdad? Vamos orando por el hermanito fulano, que ya me contó que anda bien mal, que no tiene trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuántas chicas en la iglesia los ven? Sobre todo en las iglesias grandes, ¿no? Ay, ese chico nuevo, está guapo, sí, pero pues le entra y es bien pipa, pero está guapo, ¿no? Entonces, estoy sintiendo de Dios que voy a ayudar a ese joven. Y realmente lo ayuda, ¿no? Pero también se da el caso contrario, ¿no? La chica guapa que llega y tiene unos ojos bonitos y todo, tiene unos bronconones, ¿verdad? Pero ya te dio su razón de oración y no, yo le voy a ayudar. O sea, es que siento de Dios ayudarla. Amén. ¿Y sabes qué termina a la larga? A la larga y a la corta, pero ¿sabes qué termina sucediendo? Que se enamoró. El buen samaritano se enamoró de la prójima necesitada. No de la próxima, de la prójima necesitada. Y la buena samaritana se enamoró del prójimo, el chico guapo necesitado, adicto y pipa. Y se casó con él. Y se lo llevó a vivir a su casa. Y le dio trabajo. Y le presta el coche. Y le pagan sus gustos. Eso dice. Pasa en las películas. En las mejores familias. Pasa en las mejores iglesias. Pasa en la vida real. ¿Sí? Sí, te platiqué eso. ¿Sí pasa? No, ¿verdad? Bueno, ese guatanejo, a lo mejor unos casos, pero aquí para nada. ¿Qué? Platicaban de un señor millonario que tenía su esposa tenía su chofer. Entonces toda la vida había trabajado para esa familia. El día que muere ese millonario, dice él, yo pensé que yo le trabajaba al Señor. Ahora me doy cuenta que él trabajó para mí. Porque ahora ya me casé con su esposa y todo esto es mío. ¿Sí grabando? Sí, ¿verdad? Ok. Cuando te das cuenta, llevas años ayudando a la misma persona una y otra y otra y otra vez. Muchos terminan casándose con él, con ella. Sí, especialmente en el ambiente cristiano. Si de por sí 7 de cada 10 relaciones de pareja emocionales son por rescate, ojo con eso, se lo hemos hablado, de por sí, 7 de cada 10 eso es por rescate, pues mucho más, digo que las iglesias son 9 de cada 10. ¿Por qué llega la gente? ¿Qué tipo de gente llega a las congregaciones, a las iglesias? Pues gente necesitada. El problema es que no dejamos que Dios haga lo suyo y nosotros hacemos lo que podemos. No, queremos quitarle el papel a Dios y nosotros ser la transformación de la chica o del chavo. ¿Conocen a alguien que hizo eso? No. Ok. Hemos escuchado. Nada más se ha escuchado.
Solo lo hemos leído. Sí, En otra iglesia. en otras congregaciones. sí. Aquí, todo. Lo que hizo el buen samaritano, lavó sus heridas y después se lo encargó a otro. No dejó de ir a donde iba, no se convirtió en su enfermero, no se convirtió en su terapeuta personal, no se convirtió en su abogado, no dejó de lado sus proyectos personales, sus negocios, no. O sea, yo voy para allá, puedo ayudarle, le ayudo, pero hasta ahí. Entonces, la ayuda al prójimo es una sola vez y de acuerdo a tus posibilidades. La ayuda al prójimo es, le ayudas, pero no dejas de lado tus proyectos personales, tu vida personal. Lamentablemente, cuando no tienes una vida y proyectos, entonces es más fácil engancharte compulsivamente. A lo mejor la ayuda solamente puede ser en la orientación. Mira, yo no te puedo ayudar, pero puedes ir a tal parte o Ujú. tal persona te puede ayudar o Sí. te voy a presentar. Sí, punto. O sea, hasta donde mis posibilidades. ¿Han visto gente o han conocido gente que se lleva a vivir a los niños, se los lleva a vivir a su casa? Niños y dices, ¿y mamá qué onda? No, pues es que estaba sin casa y lo traje. Y mete un chamaquito o un joven y luego a la casa donde tiene hijas. Pero nunca piensan que pueda pasar algo. Porque como Han no está ayudando, han conocido que hacer. ¿Han conocido personas que recogen gatos y se los llevan? Sí, ¿Sí? sí, sí. Que recogen perros y se los llevan. Sí. Sí. Bueno, esto es muy similar. La buena ayuda al prójimo no es, o más bien, la buena ayuda al prójimo es cuando hago lo que puedo hacer y dejo que otro haga lo que yo no puedo ni sé hacer. La buena ayuda es hago lo que puedo y dejo que otro haga lo que yo no puedo y lo que yo no sé hacer. Tiene un límite. Cuando ayudo y punto. Esto es lo que podía hacer y ya. Tú no, por más dinero que tengas o dices alguien con la llanta ponchada y le ayudé a cambiar la llanta, ¿no? No dices, oiga, ya su carrito pues está viejito, vamos, yo le compro otro nuevo, ¿no? Sería absurdo. Sí. Pues así de absurdo es que al necesitado te casas con algo, te lo llevas a vivir a casa. ¿Ibas a decir algo? No. Sí, cuando las personas piden limosna Ajá. y te dicen que tienen un hijo enfermo, que ellos están Ujú. enfermos, que tienen sida, que tienen cáncer, que tienen no sé qué, Ujú. y entonces yo hago esto. Sí. No les ayudo porque los 3 pesos, 5 pesos, 100 pesos que yo le pueda dar no va a alivianar su necesidad. Ujú. Entonces, pero sucede que le ayudas en una primera ocasión y a los 8 días vuelven a pasar y tiene cáncer y no sé qué, y a los 8 días vuelven Sí, a pues, pasar. pues son y tiene profesionales cáncer. Entonces, ¿qué? de la victimización, ¿no? Ajá. Y hay que saber distinguir. Ok, cuando no eres sabio en ayudar, y mucha gente no tiene la mínima sensatez en ayudar, se genera una dinámica de codependencia. Empiezas a vivir tu vida a través de la vida del prójimo necesitado. Dejas de lado tu propia vida y tratas de ayudar al prójimo para que deje el alcohol, para que salga de pobre, y tu vida se quedó de lado. Para que tenga un trabajo. Seca tu mueblería. buscando trabajo. se acaba con tu coche. Porque quisiste ayudar. Esta prójima está necesitada. Bueno, está bien guapa la condenada, pero pues está necesitada, eso que ni qué, ¿no? Y pues véngase para acá y yo la voy a ayudar. Y ándale que dijo, Y antes le quedé. Bueno, sucedió en una mueblería ahí del centro. Nos lo platicaron ahí las malas lenguas que sucedió. Bueno, no eches a perder tu vida ayudando al prójimo, porque entonces ya no es una bendición, se convierte en una maldición ayudar al prójimo.
¿Sabes cómo darte cuenta de que una persona es codependiente? Cuando una persona se atora compulsivamente en una misma persona y lleva meses y años tratando de hacer que esa otra persona supere sus traumas, supere sus adicciones, madura, salga adelante, y ya llevas meses y meses, y el fulano o la fulana sigue en la misma. ¿Se acuerdan cuando hablamos enfermo por conveniencia? Pues no le conviene sanar, porque si sana tendría que hacerse responsable de él. Y enfermo tiene fuero y tiene ganancia. Fuero, todo se le perdona, y ganancia, él no se tiene que hacer responsable de nada. Entonces, ¿te das cuenta que hay codependencia? Cuando ves una dinámica de una mujer hacia un hombre hacia una mujer, tratando de ayudarle por meses y meses y meses de que salga adelante, salga sus traumas, ame la vida, cambie su actitud, ahí hay codependencia. Todo comenzó de inicio con un deseo de haber sido movido a misericordia, con un deseo de ayudar desinteresadamente, pero pasó del desinterés al interés, y a un interés insano, codependencia. Nadie de aquí está haciendo algo parecido, ¿verdad? Pero ahí en la imagen que la muchacha iba arrastrando al chavo, se ve. Pues sí, es su novio, marido, todo briago y Lo fue a traer de la cancha, cruzadote. sí. Tercera enseñanza, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es la tercera enseñanza? ¿Cuál es la tercera vez? Ayuda a los demás, pero no te desvíes de tus proyectos. No te desvíes. personales. Sí. Para eso es importante tener proyectos personales. La cuarta enseñanza, y esa es la parte sana. Ayudar al prójimo es una inversión para tu futuro, de manera sana. Cuando ayudamos al prójimo, no es un gasto, es una inversión. Dijimos la vez pasada, criar hijos no es una inversión, es un gasto, ¿no? Dijimos, educar a los hijos no es una inversión, es un gasto. ¿Cuánto te has gastado en la educación de ellos? Así dime. ¿Te cae? Sí, de Karen. Sí. ¿O de cada una? Bueno, de Karen, ¿cuánto? Diga así como, ¿qué? 100,000, 200,000, más o menos. Incalculable. Le salió barata porque siempre tenía beca. Le salía barato. Dejémoslo en $500,000 euros. ¿Sabes? De Anis. De Anis. Sí, de ahí $1,000,000 euros. ¿Sí? Pero, y tú dices, pero me da una alegría porque sé que se están reinvirtiendo y en 5 o 10 años van a ser como $2,000,000 que me va a regresar a mí. ¿Sí? Entonces, criar hijos no es una inversión, es un gasto y punto. Y es nuestra obligación como padres, pero no es una inversión. Ayudar al prójimo sí es una inversión. ¿Sí? Proverbios 22:9. El de ojos bondadosos será bendito porque de su pan da al necesitado. ¿Por qué va a ser bendito? ¿Cuál es o dónde está la bendición al darle de mi pan? Dice de su pan, ¿eh? Entonces, ojo con esto. O sea, no es de lo que te sobra. Te vayas comiendo una torta y le das de tu torta, ¿no? Bueno, ya toda babeada, pues no, mejor comer una torta. Pero de lo que tú, o sea, de tu ropa, sí es cierto, la ropa que ya no te pones porque ya no te queda, pero no la que está toda de piltrafa, por favor. De su pan da al necesitado. Dar al necesitado es sembrar en el cielo para que en consecuencia el cielo en su momento me regrese. Y así es, dijimos, y como cuando oramos por la ofrenda, por los diezmos. Dios es una buena tierra, siembras y Él te regresa. Nada de lo que se da Dios se queda con Él.
En el sentido de gente que no ha aprendido a dar a Dios, pero y lo hacemos a través del prójimo también. Eclesiastés 11:1. Dice el pasaje: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo vas a volver a encontrar. De entrada te parece un absurdo. Dices, ¿cómo voy a echar pan a las aguas? ¿Y qué pasa con el pan? ¿Verdad? Dices, se lo van a comer las golondrinas, las tortugas, o sea, pero parece, es una metáfora, ¿sí? Pero echa tu pan a las aguas y después de muchos días lo vas a volver a encontrar. ¿Cómo lo vas a volver a encontrar? Literalmente, si fuera literal, pues todo picoteado o todo enmohecido. Pero este no es. Estamos hablando, esta es una enseñanza tomada de la cultura egipcia. En la figura original no es pan sino arroz. Entonces los egipcios, en una cierta época del año, ya las crecientes ya se calmaron, el río está tranquilo, y los egipcios agarran arroz y lo avientan al río. El río quieto, y que ya está bajando de nivel, ¿qué hace el arroz pesado? Se asienta. A los pocos días, el río ya descendió a su nivel, ya casi no. ¿Y saben qué brota de ahí? Pero además, el río trae un montón de nutrientes y son cosechas abundantes. De ahí surge la enseñanza. Echa tu pan a las aguas y a su tiempo el mar o el río te lo devolverá. Echa tu pan sobre las aguas es una figura retórica para enfatizar la importancia de sembrar en actos altruistas a fin de cosechar de lo divino. Hay unos que lo llaman karma, el buen karma, ¿ah? Otros lo llaman el universo, ¿ah? Lo divino. En el tiempo menos esperado, tú ayudas a alguien y luego cuando tú tienes una necesidad, Te ayuda. ahí es tú. O sea, entonces lo que te pasó a ti, a ver, con esta persona que te ayudó en tu viaje, tú habías echado tu pan a las aguas y en su tiempo. ¿Cuándo en su tiempo? Cuando tú lo necesitas. Cuando estás en tu casa y estás en la comodidad de tu casa y tienes tu cartera, tu tarjeta de crédito y está tu esposo para una llamadita rápido, se te ponchó la llanta del coche y te va a sacar. Ese no es tu tiempo. Ahí era un punto donde o venía la provisión divina, ¿sí? O te ibas a ver en serios aprietos. Ahí es donde se cumple: echa tu pan a las aguas y en su tiempo el río te lo devolverá. Dios sabe cuáles son esos tiempos. Nuestra responsabilidad es echar el pan a las aguas. ¿Cuándo echamos el pan a las aguas? Cuando ayudamos a alguien de manera desinteresada. Si tú ayudas a tu hijo, tiene un interés. Pues bueno, quiero que salga adelante. Y buen interés. Si tú ayudas a tu hermana, es con un cierto interés, ¿no? Si tú ayudas a un amigo, dices, y sobre todo si ese amigo es diputado, pues tiene un interés, ¿verdad? Si es el director del Seguro Social, pues dices, no, pues le voy a ayudar. Y, pues, es que el director que tiene la llanta pochada y te bajas y no sabes ni cambiar la llanta, pero ahí decimos, me interesa. La ayuda al prójimo tiene una inversión. Y termino con esto, ¿verdad? Le dice Jesús al doctor de la ley: ¿cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo del necesitado? Y la respuesta del doctor de la ley dice: Señor, el que hizo misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué nos dice Jesús hoy en esta mañana? Que hagamos. Ve y haz lo mismo. Señor, Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré para ser salvo? Para tener vida eterna. Y Jesús diría: no te hagas, eso lo sabes desde hace quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Bueno, sí, Señor, sí lo sé, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice la Escritura? Bueno, dice que
Que yo te ame a ti con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Que ame a mi prójimo como me amo a mí mismo. Bueno, pues haz esto y tendrás vida eterna. ¿Quieres saber cómo yo te amo a ti? Lo sabes, te ayudo, te bendigo, te prospero, te cuido. Pero te preguntas, ¿cómo yo sé que me amas a mí? ¿Te has preguntado cómo yo sé, Señor, cómo yo te demuestro mi amor? Bueno, ayuda al prójimo de manera desinteresada. Y mira que lo vas a hacer de manera desinteresada, pero yo me comprometo a que cuando tú más necesites, yo voy a estar ahí con una provisión divina. Echa tu pan en las aguas y a su tiempo el río te lo devolverá. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos un compromiso con Dios, con la vida. Sean sabios al ayudar al prójimo. Pero por favor, sí háganlo. Si saben que en esos lugares manejas y todo eso, sabes que donde quiera te topas a la niña hambrienta, trata de cargar, traes el pan, la fruta, no sé, algo, que sean unas galletas ahí, y darle en especie. Y por supuesto, necesitado de misericordia, párate, detente y ayuda. Echa tu pan a las aguas, ¿no?